a estar pues conversando en torno a la situación política y cultural de Cuba y me permitiré en este caso pedirle a Adriana que sea tan amable de leer las, los breves apuntes biográficos de cada uno de nosotros, o la semblanza, para iniciar pues la conversación. Por favor, Adriana. Claro que sí, profesor. ¿Me escucho bien? Sí, sí, muy bien. Ok, ya están todos los presentes conectados también, ¿verdad? Sí. A ver, voy a preguntar. A ver, la gente... tengo que admitir a todos los participantes. ¿Ya les doy la oportunidad de entrar a la reunión? Sí, por favor. Sí. Ok, ya los voy a admitir a todos. Sí, gracias. Ya están entrando. A ver, que entren más. Ahí van, ahí van, ahí van. Ahí va, ahí va, ahí va. Vean, 13, 12. ¿Listo, profesor? ¿Ya comienzo? Sí, por favor. Ok, bien. Buenas tardes. El Centro de Estudios Parlamentarios, bajo auspicio de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les da la bienvenida al Fórum de las Américas sobre Política y Cultura, Tendencias Globales y Locales. En este conversatorio, nuestro país invitado es Cuba, dignamente representado por la periodista Lisbeth García Rodríguez y el licenciado Jorge Cuellar Montoya. Como moderador nos acompañará el maestro Abraham Nuncio Limón, director del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Previo a dar inicio al conversatorio, me permito presentar a nuestros conferencistas. Lisbeth García Rodríguez. Tiene estudios de comunicación social y periodismo en la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. Diplomado Sociedad, Género y Cultura, Instituto Internacional de Periodismo José Martí, de La Habana. Diplomado Comunicación Audiovisual, Procedimientos y Nuevas Tecnologías, Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León. México, Seminario de Industria y Gestión Cultural en Beijing, China. Fue corresponsal del Noticiero Nacional de Televisión del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Reportera de noticias de Telecristal Holguín. Docente en Escuela de Trabajadores Sociales Celia Sánchez Manduley Holguín. Fue directora del periódico Vida Universitaria y el suplemento cultural Flama de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de 2009 a 2016. De 2016 a la fecha es directora de Desarrollo Cultural en la Universidad Autónoma de Nuevo León, colaboradora de las revistas Armas y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la revista cubano-española Excelencias y el sitio web Nación e Inmigración. Es docente de escritura creativa en el Bachillerato en Artes de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y consejera del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, CONARTE. Así como también contamos aquí con la presencia del licenciado Jorge Cuellar Montoya. Estudió la licenciatura en Administración y la maestría en Administración Pública con especialidad en Ciencias Políticas, ambas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el doctorado en Educación por la Universidad de La Habana, en la República de Cuba. Exmaestro investigador titular de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha impartido conferencias en diversas universidades del país y de Cuba. Tiene una certificación como formador de emprendedores por la Universidad de Salamanca, España. Ha publicado artículos en revistas especializadas, impresas y electrónicas. Ha sido tutor en tesis de maestría y doctorado y es autor del libro Vigencia del Pensamiento Educativo de José Martí, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Guía inagotable para la docencia. José Martí, vigencia de su filosofía educativa. Y la política en José Martí. Es el creador del doctorado en educación en línea del reconocimiento al mérito docente Rafael María de Mandibé, entre otros. Actualmente es presidente y fundador de la Universidad José Martí de Latinoamérica. Reconocimientos. Ha sido recipiendario
entre otros de los siguientes. Honrar, honra, por la Sociedad Cultural de la República de Cuba, Habana, Cuba, en el año 2017. Tlatoani, 2016, a los mejores servidores públicos en Ciudad de México. Reconocimiento a la excelencia profesional, en el año 2013. En la facultad, en la CPNL en Monterrey, México. Premio a la calidad educativa del año 2018 por la ORCODEE en Lima, Perú. Pensar y servir en el año 2022 por el Centro de Estudios Martianos. A continuación, cederemos la palabra al maestro Abraham Nuncio, quien dará inicio como moderador al Fórum de las Américas sobre Política y Cultura, Tendencias Globales y Locales de Cuba. Muchas gracias. Adelante, profesor. Gracias, Adriana, y desde luego gracias a nuestros invitados de esta tarde para poder conversar en torno a la política y la cultura en Cuba. Un tema sumamente apasionante porque, desde luego, Cuba, desde nuestras latitudes, pues se ve diferente, se le juzga diferente y muchas veces se la juzga en bloque, tal y como escuchamos que se la juzga, o bien como se lee de repente que se la juzga, ¿no? Y más bien con frecuencia se la juzga mal. Como todos los países, pues tiene sus características muy propias. Es fruto de la primera revolución socialista en América, y eso pues ofrece a la vez, o ha ofrecido a la población cubana, no posibilidades de desarrollo, pero también muchas limitaciones, porque en este continente pues tenemos una potencia que decide prácticamente más de lo que nosotros quisiéramos que decidiera acerca de los procesos internos nacionales de cada país, ¿no? A lo largo de estos primeros 6 conversatorios, digamos que la palabra democracia ha sido la más frecuente de todas, ¿no? Ahí sí te acuerdas porque sí te papi. A ver si pueden cerrar su micrófono. Les quisiera pedir a los compañeros estudiantes que cerraran su micrófono para que no hubiera interferencia. Decía yo que la palabra democracia pues se ha escuchado muy frecuentemente. Entonces, a mí por lo menos el término de democracia pues me parece un término un tanto difícil, digamos, de articular con las realidades que nombra, porque la democracia no puede darse en sociedades tan desiguales como las nuestras, donde hay, por una parte, pues una pequeñísima parte de la población que detenta, pues, porcentajes mayores al 50% de la riqueza nacional, mientras que el 90% pues detenta un porcentaje mínimo, mucho más abajo de ese 50%. Entonces, ¿cómo puede darse la democracia en sociedades tan desiguales? ¿No? Esa es una pregunta que yo siempre me hago, porque pareciera ser que las elecciones nos señalan que aquel que resulta pues más aceptado por parte de la población es el que nos va a ofrecer mejores condiciones de vida para todos. Pero luego, como lo vine a escuchar ahora recientemente en boca de la poeta Carmen Avendaño, una poeta chilena, ella contó una historia de 4 campesinos, 4 hermanos campesinos, pues que salen de su país simplemente a buscar condiciones de ingreso a otros países, regresan y se encuentran con que las esperanzas de que la alegría llegue, pues no están todavía cumplidas, y se la pasan todo el tiempo esperando a la alegría. La alegría, pues sería en este caso la democracia, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, pues como esa obra que se llama Esperando a Godot, ¿no? Donde los personajes, un par de
hombres que viven en situación de calle, se dice ahora, se la pasan conversando y esperando a que Godot se les aparezca. Godot es un poco como un diminutivo de Dios, ¿no? En fin, pero yo diría dos cosas. Uno, las elecciones no son garantía de que lo que se anuncia o de lo que anuncian cada uno de los partidos se vaya a cumplir. Y dos, que no debemos de abdicar de este derecho de elegir a nuestras autoridades, porque supongamos que desaparece esa enorme desigualdad, que ya no existe, ¿no? Bueno, de cualquier forma tendríamos que elegir autoridades. Aquí la clave está cómo elegirlas. Y me lleva precisamente al tema de Cuba. En la Constitución cubana, o la Constitución cubana, es la única en todo el continente que señala a qué régimen socioeconómico pertenece. Es un régimen socialista, ¿no? Eso lo dice con todas sus letras la Constitución. Yo no veo de parte de nuestros países que ninguno se declare capitalista, y el hecho es que su régimen es ese, es un régimen capitalista donde quienes mandan precisamente porque detentan el capital, porque detentan la mayor masa de dinero, pues son los que deciden con muchas probabilidades de que lo que se deciden sea su voluntad o exprese su voluntad, eh, precisamente por el hecho de que son los que tienen mayor dinero o un monto mayor de dinero. La cultura democrática es simplemente pues una de las dimensiones de la cultura, ¿no? Y la cultura pues nosotros la entendemos como toda construcción humana que finalmente termina por incluir valores. Valores que tienen que ver con la mejoría social y personal de quienes habitan un país, una región, un pueblo. Y en ese sentido, pues nuestras constituciones como que no se confiesan a qué régimen pertenecen, ¿no? Ustedes lean la Constitución de México, la de Chile, la de cualquiera otro de los demás países de América Latina y el Caribe, y no se van a encontrar con una definición como la de la sociedad cubana, que se rige por un gobierno socialista. Bueno, aparte de eso, decimos que la cultura política o la cultura ya más específicamente electoral, pues forma parte del resto de las muy diversas capas de la cultura que vive un pueblo en términos generales. Ahora, en Cuba, para tener una suerte de referencia, porque no la tenemos, ¿no? De cómo elige Cuba a sus dirigentes en relación con la forma en que los elegimos nosotros, creo que vale la pena tomarla en cuenta. ¿De qué manera elegimos nosotros a nuestros dirigentes? Pues la mayor parte de la gente jamás tiene una relación cercana con aquellos personajes a los que se elige. Los vemos y de lejos, o acaso podamos escuchar sus opiniones a través de la televisión, de la radio o en la prensa escrita, de alguna manera. Pero no los conocemos de cerca. Es decir, no realmente la mayoría de la población no conoce de cerca a sus dirigentes porque pues no tiene la manera de hacerlo. En cambio, en Cuba las elecciones son diferentes porque allí en cada barrio
hay pues una suerte de asamblea. Y en esa asamblea, pues se elige al vecino, al que más se conoce por su trayectoria, por lo que hace más o menos bien, por lo que se haya destacado en su trayecto biográfico, qué sé yo. Entonces, esto, justamente es la democracia directa que actualmente es una demanda generalizada en nuestros países, pero que se medio cumple nada más, porque se habla de participación ciudadana. Y la única participación ciudadana que hasta ahora conocemos es la de votar, que finalmente implica un compromiso pequeño, pues casi un trámite, voy, voto y me voy a mi casa y se acabó, ¿no? La mayor parte de los ciudadanos obra de esa manera. Pero en Cuba, bueno, lo que ocurre es que pues conocen al que pudiera ser el candidato, ¿no? Eh, por esas características que he mencionado. Y bueno, finalmente en una asamblea donde, digamos, racionalmente se puede saber por el voto de los presentes quién de los candidatos inscritos, ¿no? Pues es aquel que puede ser llevado a la Asamblea General. Un poco es lo que ocurría en Grecia. Ahí creo que vale la pena mencionar esto, porque miren, en Grecia, que es de donde se toma el modelo de la democracia en Occidente, o se lo complementa con el de Roma, pero en realidad la democracia más pulida, más cabal, por decirlo así, pues es la democracia griega. ¿Por qué? Pues porque en la democracia griega la situación de igualdad de los ciudadanos era más pareja, mucho más pareja que entre nosotros. Obviamente, había diferencias sociales. Eso nunca ha dejado de haber desde que un grupo social domina a otro. Pero allá la condición de igualdad eh, precisamente daba lugar a un trato de iguales, y a eso se le llamaba isonomía, normas igual, o norma igual para todos, ¿no? Isonomía. Bueno, pero estaban educados igualmente, tenían más o menos sus necesidades básicas satisfechas, tenían el mismo nivel educativo, claro, siempre en cada uno de los individuos, pues eso depende mucho, pues, de una serie de factores, ¿no? Cómo se exprese o cómo lo exprese cada hombre, cada mujer. Pero había esa igualdad que permitía que incluso se eligiera al representante de la asamblea, que lo eligiera el demos, que era el pueblo, ¿no? Por sorteo, porque eran tan parecidos los perfiles, o sea, las características de los ciudadanos griegos, que no había ningún problema. O sea, o Juan o Pedro de los vecinos daría más o menos el ancho, porque pues todos están educados de la misma manera. Tienen la misma capacidad para expresarse, para relacionarse con sus conciudadanos, para tratar de convencerlos. Por eso es que la Asamblea General de Grecia reunía hasta 6,000 habitantes griegos, ¿no? Por eso es que algunos oradores, como Demóstenes, se echaban piedritas a la boca para que su voz se escuchara a la distancia. Y eso es realmente muy asombroso, porque miren, ¿dónde puede caber 6,000 personas sino en un estadio? Bueno, a mí me tocó ver una obra de teatro en Atenas, ¿no? Donde había pues miles de gentes. Y uno lo que se preguntaba era cómo se van a hacer escuchar los actores. Pues la acústica era genial. La acústica permitía que se escuchara el mínimo, digamos, balbuceo de las voces
de los actores. Entonces, esas características de la cultura griega, pues permitía hablar justamente de democracia, aunque no totalmente, porque las mujeres no contaban, allá no había feminismo que valiera, ¿no? No contaban los extranjeros, o sea, los metecos, no contaban los jóvenes, ¿no? Hasta determinada edad, claro, ¿no? Pero bueno, pues y obviamente pues no iban a contar los esclavos, que más o menos era una población como de 4 o 5 hombres, 4 o 5 esclavos por cada ciudadano. Entonces, pues habiendo esclavos, como decía Aristóteles, que eran los que se encargan de manejar los telares, pues eh, todo fluía de manera muy simétrica, sin problemas o sin mayores problemas. Pero bueno, entonces era una democracia desigual. Y la democracia no puede ser desigual, no puede ser fincada en la desigualdad. Ese es el problema que nosotros tendríamos que ver en cada uno de nuestros países. ¿Cómo es que se llevan a cabo nuestras elecciones? Pues nuestras elecciones se llevan a cabo por aquellos hombres que tienen más dinero para apostarle a los partidos, a los candidatos, o porque los candidatos mismos son ricos, ¿no? Son los que se pagan una publicidad más cara, ¿no? Total que finalmente la desventaja es prácticamente social en estas condiciones para los candidatos que no piensan en el beneficio de la minoría, que ese beneficio se ha venido descubriendo cada vez de manera más evidente, más clara, ¿no? Porque se ve que de repente, pues, el ciudadano fulano está debiéndole al fisco miles de millones de pesos. Oye, pero ¿cómo es que le debe? Pues, ¿y por qué no le cobran? No, pues es que para eso son las campañas políticas, son entendimientos entre quienes le apuestan a un partido, a un candidato y otro. Y el candidato del partido que, bueno, le entra a la negociación. Por eso es que es tan deformada la constitución, que digo, la democracia constitucional, que la constitución pues finalmente viene a quedar en nada. Es decir, porque la constitución está muy bien escrita, pero en la práctica su aplicación pues la desfigura totalmente, ¿no? Bueno, esa es una de las características que está salvada en Cuba por la manera en que se eligen a sus participantes en la Asamblea General, vamos a decir, a sus diputados. Desde luego, no hay una competencia entre unos partidos y otros, que es lo que en Occidente se ha establecido como la democracia plena. Y pues esa no es la democracia plena. Cuando se ha impuesto incluso de manera democrática un líder dictatorial como Hitler, Hitler ganó en unas elecciones democráticas, por llamarlas de alguna manera. Pero bueno, ¿qué pasa cuando gana un grupo que tiene un líder fuerte con el resto de la sociedad? Pues que ese grupo con su líder fuerte no hace porque la sociedad participe, porque conozca cómo se están moviendo las cosas en la política, que no haya acuerdos bajo la mesa, como se dice frecuentemente, en lo oscurito. Es decir, que eh, el mismo poder al que se llegó promueva o siga promoviendo la participación ciudadana. Pero cuando llega a un poder de esa naturaleza, pues lo único que quiere es que la gente esté en sus casas, que no se mueva, que no diga nada, que no critique, que no debata, ¿no? Entonces, quien no debate, pues la verdad es que tiende a ser en sí mismo pues, un individuo aislado, en el término que permite decirlo, una isla. Entonces son islas, un archipiélago de islas en toda la sociedad,
que se agota en sus propios problemas, en los problemas de, pues, lo que puede tomarle el tiempo de trabajo, el tiempo el tiempo libre, ¿no? El ocio, lo que puede tomarle las vacaciones si las tiene, la mayoría no tiene vacaciones, ¿no? O si las tiene no es para salir a alguna parte, ¿no? Así que en ese sentido, pues la democracia resulta como muy frágil, ¿no? Por lo que se pudiera considerar como la democracia resulta sumamente frágil. Pero uno tendría que decir, tenemos que elegir a nuestras autoridades porque también esa es una garantía de que haya renovación en la dirigencia, ¿no? Llámese presidencia municipal, gobernatura de un estado, presidencia de la república, ¿no? Pero como que todavía no se le encuentra la manera de que la elección no esté determinando el resultado de la misma en un gobierno que no cumple con lo que anunció. ¿Por qué? Pues porque tenía muchos compromisos. Había que pagarle de alguna manera pues, al señor que nos prestó para eso, que nos dio para lo otro, pues, el que nos llevó al poder. Pero ese señor, pues es el del dinero, pues ¿qué quieren que hagamos, no? Bueno, eso todavía no se puede arreglar y mientras no se arregle, pues entonces lo que va a haber es una democracia más bien ilusoria. Y sin embargo, digo yo, jamás debemos abdicar de la necesidad de elegir a nuestros dirigentes por la vía pacífica, ¿no? Que son las elecciones, ciertamente. Pero ha habido casos en que se gana el poder, quiero decir, se gana el gobierno, no se llega a ganar el poder, como sucedió en el Chile de 1973, como sucedió en Bolivia en 2020, como sucedió antes pues en tantos otros países de América Latina, donde llega un líder que no le gusta, pues, a quienes detentan el poder económico, normalmente aliados o al gobierno, a los empresarios de otro país, y entonces, pues, se producen los golpes de Estado. Y eso, pues, es lo más antidemocrático que puede haber en un sistema, digamos, que tiene que ver con la gestión del gobierno y con la periodicidad en que se eligen sus autoridades. Bueno, en ese sentido, yo quisiera detenerme allí y voy a darle el uso de la palabra a la maestra Lisbeth García para que haga su intervención. Por favor, Lisbeth. Gracias, maestro Abraham Nuncio. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto también al doctor Jorge Cuellar y bueno, a todos los que nos acompañan en esta sesión de Teams. Agradezco muchísimo a la Universidad Autónoma de Nuevo León invitarme a reflexionar en el marco de este fórum. Por supuesto, a la Secretaría Académica, a su titular, el doctor Jaime Castillo, y al Centro de Estudios Parlamentarios que dirige nuestro amigo Abraham Nuncio. Gracias por eso. Te escucho y voy pensando, porque a medida que se acercaba este día, yo trataba de sintetizar en mi mente todo lo que quisiera compartir en el marco de esta reflexión, y era tanto que mejor decidí hacer unos apuntes para no perderme en este mar de sentimientos que me provoca reflexionar sobre mi isla, en torno a mi isla, un poco lejos, ¿no? Desde Monterrey. Entonces, bueno, te escuchaba, maestro Nuncio, sobre este proceso que me tocó vivir electoral en Cuba, que sí, en teoría es algo que nace desde la masa, desde los barrios. Hay estructuras donde cualquiera de mis vecinos podían ser electos para representarnos, ¿no? Pero esto en el camino se ha ido desvirtuando un poco porque, bueno, finalmente estas estructuras de elecciones desde los barrios, donde hay un representante de cada barrio que llega a la asamblea municipal y luego en esa asamblea municipal hay representantes que llegan a la asamblea provincial, la provincia, que es lo que aquí en México es el estado, y luego esos representantes son los que llegan, digamos, a marcar ya finalmente la elección. Yo creo que ahí se desvirtúa un poco esa manera en que desde lo popular podemos sí elegir,
pero elegimos un representante y por lo general esos representantes van depurándose en la medida que asciende esa lista, y creo que algo que en principio es un modelo de participación ciudadana muy auténtico, ha necesitado ya con el tiempo revisarse porque, bueno, veamos que a la larga pues la elección ha derivado en que hemos tenido presidentes por muchos años. O sea, ¿qué ha pasado para que toda la masa que desde sus barrios vota haya elegido a las mismas personas, ¿no? Entonces, esto es algo que tendría que revisarse, pero yo quiero hacer una reflexión, a lo mejor desde mi propia historia personal, porque a veces solo desde la historia personal podemos entender un poco, ¿no? Lo que nos ha pasado como ciudadanos de cierto país, con esa identidad que nos da el pertenecer a un país. Yo quiero compartirles a todos los que están en esta sesión que yo nací en Cuba en 1978, cerca de Bariay, que es por donde Cristóbal Colón llegó en 1492 y pronunció, según cuentan, esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Los primeros recuerdos conscientes que yo tengo de mi vida tienen que ver con ir a una escuela primaria entrados los años 80, en medio de un fervor de la revolución cubana, ¿no? En medio, digamos, de un entorno donde íbamos a desfiles con banderitas, decíamos consignas y crecíamos en el entorno de un país que yo creo que hacía historia por su manera de emprender, tanto cultural como política como económicamente, su vida nacional. Y como les digo, hablo de mi propia vida porque me permite leer en algún sentido el país que yo he visto, el país que yo he vivido y que aún vivo, aunque ya no... Una conferencia. ¿no? Esa niña que iba a la primaria en los años 80 es hija de un militar. No me urge. Dijo, a la que le urge es a Deni. Se apagó el micrófono. ¿Sí se me escucha? Sí, ya, pero no te estábamos escuchando, lástima. Adelante. Muy bien. Ahí sí se me escucha, ¿verdad? Sí, claro, adelante. Perfecto. Bueno, pues como les decía, reflexionar un poco de esa niñez, donde yo en los años 80, como les decía, hija de un militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, nieta de un fundador de estas estructuras comunitarias, que eran los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, o las circunscripciones del Poder Popular, que como decía el maestro, eran estas estructuras de base que elegían un representante en cada barrio para poder ir decidiendo, ¿no? el destino del país. Entonces, es fácil pensar que yo en ese entorno tuve mucha identificación, mucho compromiso, mucha esperanza con ese sistema social que yo vivía, y así fue que me incliné a estudiar periodismo. Tenía esa idea, esas ganas, ¿no? De difundir algo de esa obra que se hacía en aquella isla que yo sabía tan única. Me gradué de periodismo iniciando el siglo. En el 2001 hice mi tesis de grado cubriendo para la televisión cubana el trabajo que los médicos realizaban en zonas muy vulnerables de Guatemala. Y al regresar a Cuba nos entregaron el título de periodismo en un congreso precisamente encabezado por Fidel Castro, quien después de un largo discurso se tomó una foto con nosotros a las 5 de la mañana y nos pidió que siguiéramos documentando la obra, esa obra que nos había tocado presenciar desde niños, ¿no? La llamada obra de la revolución. Disculpe, se silenció el micrófono otra vez. Ahora sí. No Ya. sé qué es esto, pero bueno, ustedes avísenme, por favor, cuando dejen de escucharme. Bueno, les decía que llegué el 11 de septiembre de ese año a hacer como mi entrevista de admisión para empezar mi vida laboral, a trabajar en el telecentro de la provincia de Holguín.
y los directivos que iban a recibirme ese día para hacerme esta entrevista de al canal no tuvieron cabeza para mí porque había unas torres gemelas derrumbándose en Estados Unidos. Me pidieron ir unos días después y fue así como inició mi vida laboral, que tuvo un acento en el periodismo cultural, social y científico. Y bueno, en general todo esto me hizo interesarme globalmente por la historia cotidiana y los orígenes de por qué somos lo que somos los cubanos. Cuba sin duda destaca en el escenario latinoamericano, claro que por su política y por todo esto que hemos comentado previamente, pero en mayor medida por su cultura, por su idiosincrasia y por la particular conformación de su nacionalidad. Y vaya que tuvimos que empezar desde cero nuestra nacionalidad. En este punto, y volviendo a Cristóbal Colón, yo quiero compartir con ustedes, porque me vino a la mente un poeta inmenso cubano que se llama Eliseo Diego, quien en una obra, en un poema que se llama Pequeña Historia de Cuba, dice lo siguiente que les voy a leer. Y piénsese que todo el tiempo el almirante mismo, Colón, Cristóbal, el genovés de los ojos obstinados, había dicho que esta era la tierra más linda que soñaron los humanos, con todo lo demás que dice sobre los pajaritos piando esplendores. Pero no les bastaba. En la ridícula isla no había oro. Y así, ¿quién pinta? ¿Quién guerrea? ¿Quién construye? ¿Quién hace nada? Fin de la referencia del poema. Entonces, en medio de esa nada que nos daba origen, en ese encuentro de las dos culturas, de los españoles llegando a la isla perdida en el medio entre el Golfo de México y el Océano Atlántico, recordemos que nuestra población nativa, y bueno, le comento a los chicos, nuestra población nativa fue exterminada a causa de los trabajos forzados, sobre todo buscando ese oro que Eliseo Diego dice que no había. Entonces, exterminada la población indígena de Cuba, hubo que traer barcos desde África cargados de mano de obra esclava. Y Nicolás Guillén, que es nuestro poeta nacional, lo recogió en un poema que dice: qué de barcos, qué de barcos, qué de negros, qué largo fulgor de cañas, qué látigo el del negrero, piedra del llanto y de sangre, venas y ojos entreabiertos y madrugadas vacías y atardeceres de ingenio y una gran voz, fuerte voz despedazando el silencio. Qué de barcos, qué de barcos, qué de negros. Entonces, de esos barcos y de esos españoles y de esos africanos que habían llegado, nosotros fuimos mezclando, nos mezclamos las guitarras con los bongoes, la comida mediterránea con la malanga y el ñame. ¿Acaso solo nos quedaba por ahí el casabe como herencia de lo que alimentaba a nuestro pueblo originario? Pero de esa mezcla se fue conformando una idea de nación. Imagínense lo difícil que es conformar una nación a partir de una nada, ¿no? Entonces, esa nación que el intelectual cubano José Antonio Sacco defendía de una manera muy poética en los inicios del siglo XIX, él decía: negar la nacionalidad cubana es negar la luz del sol de los trópicos en punto de mediodía. Se me hace muy poético y muy lindo porque mucha gente lo negaba porque era imposible que de españoles y africanos y tal nosotros hubiéramos hecho este ajiaco, este pozole, dicen aquí, para conformar una nacionalidad. Y otros destacados pensadores también, como Félix Varela y José de la Luz y Caballero, iban reflejando en sus obras la conciencia de nuestra nacionalidad que pues era naciente, ¿no? Y por supuesto, José Martí, mayúsculo, nuestro héroe nacional, un cubano de proyección universal que acuñó el término Nuestra América y que documentó a Cuba en sus letras, en su acción, en su pensamiento. Estos eran los nombres que iban documentando de una manera ya más intelectual, como pensadores, esa nación que iba surgiendo, como ya les dije, de la nada. Y bueno, ya como nación, Cuba se daba a conocer y todos sabemos que Cuba se dio a conocer y al día de hoy lo ha hecho por su música, por su arte plástico, por sus danzas, por sus tradiciones. Y siendo, pues, si lo miran en el mapa, es como un caimán pequeñito que está ahí entre, como les decía, entre el Golfo de México y el Océano Atlántico, pero realmente los alcances de ese caimán pequeñito, los alcances de nuestra historia y de nuestra cultura han sido importantes. Y sin duda el proceso histórico de la Revolución Cubana abonó a esto, ¿no? Se llevó al país a partir de 1959 a procesos distintos, como campañas de alfabetización, se crearon instituciones para la educación y para la cultura. Yo misma soy el resultado de ese sistema educativo que me formó desde la educación básica hasta la universitaria, con una calidad en la instrucción. Estamos hablando de un país que le daba un impulso al desarrollo cultural y deportivo de sus niños y jóvenes, que creaba instituciones sólidas para el desarrollo humanístico, instituciones que aún persisten, que crea una infraestructura de salud, un soporte para la formación de capital humano. Y bueno, eso era, ¿no? Y hasta aquí podría parecer como un paraíso, una isla que es el paraíso, y realmente no lo ha sido porque ha enfrentado retos históricos importantes. Como parte de la historia reciente,
a mí me tocó ser parte de un proceso que se llamó periodo especial, que bueno, vaya que fue especial, pero no en el buen sentido de la palabra, y es un proceso que se vive a raíz del derrumbe del campo socialista de Europa del Este. Se provocan carencias que cuando las carencias llegan a casa, cuando se convierte en algo difícil llevar comida a la mesa, resolver la vida cotidiana, yo creo que van quedando en un segundo plano los análisis de las bondades socioculturales o políticas que puede tener un sistema. Entonces, esto va a un segundo plano y a un primer plano viene, bueno, que mi hijo no tiene zapatos que usar, que yo no tengo comida que poner en la mesa, que no tengo transporte para llegar a un lugar de destino, y todo esto va configurando en la gente filias y fobias, ¿no? Claro, considerando que en aquel momento, que eran los inicios de los 90, se sorteó en el país con un cierto estoicismo, con cierta esperanza. Pero bueno, la realidad es que hoy se plantea un reto político importante en mi isla, en mi archipiélago, como dice correctamente el maestro Nuncio, y es que, bueno, aunque es innegable toda la trascendencia política y cultural que Cuba ha tenido en Latinoamérica y en el mundo, 30 años después de este periodo especial que les comento, de inicio de los 90, las carencias continúan, la infraestructura del país se ha deteriorado, cada vez queda menos estoicismo y casi nada de esperanza. Entonces yo creo que hay un reto político de entender desde la dirección del país que se deben tomar medidas que realmente cambien la cotidianidad de la gente, la calidad de vida, el derecho a pensar distinto, a expresarse, a manifestar lo que se siente y lo que se piensa desde, como decía el maestro Nuncio a inicio, desde un proceso incluso electoral, porque no hay nada más auténtico que una elección en un país donde el ciudadano siente que va a tener un impacto, ¿no? Una decisión, un impacto en la decisión del camino de su país, ¿no? Entonces, pues estamos hablando ahorita en Cuba de un contexto actual donde hay grandes problemas de infraestructura, como mencionaba, de la infraestructura eléctrica, los habitantes del país pasan gran parte del día sin corriente eléctrica, y todo esto en conjunto va derivando en un país agotado, cansado, mermado en sus energías, y donde la solución, sobre todo para los jóvenes, pero para algunos no tan jóvenes también, sigue siendo la emigración. Como decimos comúnmente, irse. Fulanito se fue. Y se fue del país, o sea, buscó la manera de emigrar. Yo creo que hay tanto que repensar nuestra isla. Somos un país que ha generado el bolero más lindo del mundo, que es La Gloria Eres Tú, que ha dado glorias del deporte, de la medicina, de la danza, del pensamiento, de la ciencia, pero también somos un país que hoy necesita reflexionar sobre los jóvenes desesperanzados, sobre los adultos que han vivido toda su vida en un mismo sistema, esos adultos que nacieron en la década de los 50 y que en el 59, en medio de la Revolución Cubana, empezó su vida, digamos, consciente, y que toda ella ha sido dentro de este sistema que nos ha dado esperanzas y luego nos ha replanteado, ¿no? Su efectividad, la efectividad de sus sistemas y cómo es necesario repensarlos y replantearlos, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo, por ejemplo, hay por ejemplo, un movimiento de chicas cubanas documentando desde YouTube el desencanto de su cotidianidad, diciendo que es triste levantarse por la mañana malhumorado en espera del apagón, de las colas para comprar algo de comer. Y todo esto lo digo desde un cariño inmenso hacia mi isla, pero bueno, ha sido una isla de claroscuros, y por eso me gusta haber reflexionado esto en el marco de un foro que un centro de estudios parlamentarios convoca, porque creo que todo esto debe repensarse desde el propio sistema electoral, que sí contemple una participación ciudadana, como ha sido desde sus orígenes en el planteamiento de Cuba, pero que auténticamente ese pensamiento, ese sentir, esa preocupación de la gente desde sus barrios tenga un impacto real en la elección ya, digamos, del Parlamento, ¿no? Que, pues, como decía el maestro, que es unicameral, que no hay partidos, que todo está como muy predecible, ¿no? Entonces, por mucho que a veces amigos me dicen, cuéntame cómo funciona el sistema electoral, yo les cuento y les cuento y les cuento, y no lo entienden, ¿no? Porque cómo se supone que aquí se vota por el presidente en la boleta, ¿no? Pero realmente en Cuba vamos votando por el representante al municipio y luego esos representantes votan por el representante a la provincia. Entonces esto se va depurando. Y creo que en principio, como decía, es algo que puede
parecer muy democrático, pero que a la larga nos ha limitado en nuestra decisión, en nuestra percepción de la participación real en un proceso de elección. Debo decir que amo profundamente a mi país, estoy muy orgullosa de lo que hemos generado como cultura, también como política, los logros sociales que hemos tenido, pero en este punto creo que debemos detenernos y repensar el país, replantearlo en términos políticos, en términos de dar oportunidad a los jóvenes a que se puedan apartar un poco del camino del desencanto, ¿no? Entonces, es un poco la reflexión que tengo. Sé que hay mucho por hacer, no hay, digamos, no hay sistema político perfecto, no hay sistema social perfecto, pero hay mucho por hacer y desde nuestros pensadores, desde esos intelectuales que ha generado el país, yo creo que tendríamos que repensar todo esto y generar un cambio que sea bueno para nuestra gente, ¿no? Entonces creo que aquí está muy ligado tanto la política como la cultura hacia el tema que nos convoca hoy, que es lo electoral, lo que digamos puede ser en términos parlamentarios lo que nos distinguiría como un cambio que ahorita es urgente, creo, para nuestro país. No te escuchas, maestro. Está apagado tu micrófono, maestro. Decía yo que le agradecíamos a la maestra Lisbeth García este punto de vista porque está dicho desde su propia experiencia y eso pues adquiere una mayor validez porque finalmente ella misma pudo haber vivido, ¿no? En su estancia en Cuba, pues los cambios que se han experimentado en este país, este último cambio, que es un cambio donde la gestión del gobierno pues puede parecer o es más bien insuficiente y no estar a la altura de las circunstancias. Ahora, valdría la pena pues analizar justamente la historia de Cuba, esta historia reciente, desde una perspectiva de fuera, o sea, cómo pudiéramos nosotros ver esta situación. ¿Acaso el doctor Jorge Cuellar nos pueda ofrecer algún punto de vista que Claro, complemente lo que ha dicho? con mucho gusto. Primeramente, pues manifestar mi alegría y mi pues satisfacción de tener esta oportunidad de coincidir con ustedes, con la maestra Lisbeth García, mi reconocimiento, y agradecido, maestro Abraham, por esta invitación. Y bueno, pues saludo a todos los asistentes a este foro. He podido estar en los anteriores y me ha gustado mucho, pero cuando hablamos de Cuba, para México, Cuba tiene un lugar muy especial para México. De por sí, México se caracteriza por ser un país muy solidario con todos, muy amigo de los demás pueblos, sobre todo los latinoamericanos, pero con Cuba nos unen históricamente lazos muy, 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 muy especiales. Desde la histórica amistad de Martí con Mercado, desde el tiempo que Martí vivió en México y que le tocó coincidir con los intelectuales de esa época, con Manuel Acuña, con Gutiérrez Nájera, por mencionar solo algunos, y decir que de no haber sido cubano le hubiera gustado ser mexicano, pues son lazos que a través de la historia se han mantenido y se han fortalecido, no solamente en la parte diplomática, en la parte política, sino también en la parte artística. En México apreciamos mucho a los artistas cubanos y en Cuba aprecian mucho a los mexicanos. Además, no debemos olvidar cuando México fue el único país que apoyó a Cuba en el 58 en Punta del Este,
en donde todos los países estuvieron en contra o a favor de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, y México, con el presidente López Mateos, fue el único que apoyó a Cuba. Y bueno, nada más y nada menos, el día de hoy hemos visto en todos los medios la participación que tuvo el embajador de México ante la OEA, perdón, ante la ONU, ante Naciones Unidas, en donde México pide que se termine con el bloqueo contra Cuba. Y la votación pues fue contundente. 185 países votaron a favor de eliminar ese bloqueo, con 2 abstenciones, que próximamente será una, porque una de las abstenciones fue Brasil, claro, por quien está actualmente en la presidencia, pero afortunadamente ganó Lula. Afortunadamente para Brasil ganó Lula, y pues ya no será así en el futuro. Y tuvo 2 votos en contra, el de Estados Unidos, naturalmente, y el de Israel. Entonces, a través de la historia, son lazos que nos unen. También Fidel Castro, pues, estuvo en México. Julio Antonio Mella estuvo en México. Fidel Castro salió de aquí, de Tuxpan, para ir a hacer la revolución. Esa revolución que, pues, revolucionó al mundo en términos de una nueva política, de una nueva forma. Y bueno, después de estos comentarios que has hecho, estimado Abraham, y nuestra compañera, amiga Lisbeth también, pues llegamos a este momento de la historia. Desde luego, tenemos que reconocer siempre logros importantes producto de esa revolución. El primero, y para mí importantísimo, es la educación, la alfabetización. Es haber realizado por el doctor Armando Hart el programa de alfabetización más exitoso de América Latina, que en Cuba logró en muy poco tiempo. Recordemos que Cuba antes de la revolución tenía altos índices de analfabetismo, y logró en muy poco tiempo alfabetizar a todo el país. Y este programa ha sido exportado a muchos países de América Latina, principalmente de África, y desde luego nuestro país también. Algunos estados de manera más señalada que otros, como Michoacán y Coahuila, por mencionar solamente a 2. También el desarrollo de la cultura, el desarrollo de las artes, los grandes artistas que Cuba ha dado al mundo en todas las manifestaciones del arte, en la literatura, en la plástica, en la danza, en la música, no se diga. Creo que Cuba ha producido grandes artistas que han apoyado, que han ayudado en muchos países. Igual podría decir del deporte. Cuando los países han mejorado en su desempeño deportivo, ha sido porque ha tenido entrenadores cubanos, porque ha tenido gente de Cuba que ha venido a ayudarlos, ¿no? Cuba es el país que tiene más medallas olímpicas de Latinoamérica, siendo un país de 11 millones de habitantes y teniendo una participación en los Juegos Olímpicos relativamente reciente. O sea, Cuba ha asistido a lo mejor a 10 Olimpiadas, mientras los demás han asistido a todas las que llevamos, ¿no? Que son 24, 23, algo así. También Cuba ha ganado más medallas olímpicas que Estados Unidos en boxeo, siendo Estados Unidos un país de 300 millones de habitantes, siendo una potencia económica y participando en los 24, 25, 29, no me acuerdo cuántos Juegos Olímpicos ha habido. Entonces, esas son cosas que no podemos olvidar hablando de logros. Cuba, igualmente, en la ciencia, pues tiene avances muy importantes, sobre todo en las ciencias médicas.
También Cuba es uno de los países que tiene el más alto nivel en un indicador muy importante que es el índice de desarrollo humano. Y bueno, pero también Cuba tiene grandes retos. Y los retos principales son en la economía, que además se han agravado en los últimos tiempos. Me preguntaba el otro día alguien que cómo estaba Cuba y le decía yo que tristemente muy mal en lo económico principalmente. Y la economía es fundamental. Si la economía no está bien, es difícil que pueda estar bien la gobernabilidad. Imagínense, le decía yo a estas personas con las que platicaba, imagínense que Cuba es un país que vive del turismo en gran parte. Y hemos tenido una pandemia y por 2 años no hubo turismo. Por 2 años estuvo cerrado. Y luego después que se abre ya el país, les cae un ciclón terrible. Y bueno, agreguémosle el bloqueo. Entonces, la situación es muy complicada. Yo no sé si, digo, el quitar el bloqueo, por supuesto que va a ser de gran ayuda, pero parece tan difícil, ¿no? Y se tendrán que hacer muchas cosas para poder remediar la situación en la parte económica. Yo también creo que se tienen que hacer cambios. Yo también creo que ya no puede seguir así, que la economía tiene que abrirse, que tiene que, pues, haber oportunidades para todos, para los emprendedores, abrirse también a la inversión extranjera, porque los tiempos han cambiado y esos cambios han ido en contra del desarrollo económico del país. De la parte de la democracia, de la parte política, ya muy ampliamente han comentado ustedes aquí. Yo también creo que también tienen que hacerse cambios. Indiscutiblemente, coincido mucho con lo que comenta Lisbeth, en el sentido de que los tiempos han cambiado y los cambios tienen que darse y tienen que darse pronto. Yo les preguntaría tanto a Lisbeth como al maestro Nuncio, ¿qué opinan si creen que quitando bloqueo se soluciona? Porque parecería que mucha gente habla de quitar el bloqueo como la panacea. Yo me gustaría conocer la opinión de ustedes y entrar ya en este momento por los tiempos que nos quedan de esta sesión, pues abrir un poco a lo mejor el diálogo si se puede y escuchar algunas opiniones. Discúlpeme, por favor, Lisbeth, ¿quieres ser tan amable de hacer uso de la voz? Sí, claro. Bueno, en esto último, ¿no? Del el bloqueo, para los chicos que nos escuchan, este bloqueo es un bloqueo económico que ha impuesto por décadas Estados Unidos a Cuba y en el cual pues se limita mucho la adquisición de insumos, de materias primas para producir nuestras cosas. Digamos, se limita mucho el intercambio comercial y demás. Entonces, por muchas décadas hemos tenido este bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, pero yo no creo que quitar el bloqueo sea una solución como mágica, porque también nosotros mismos desde dentro nos hemos bloqueado en muchas ocasiones. Cuando teníamos el apoyo económico de la Unión Soviética, teniendo campos, teniendo maneras de producir nuestros propios alimentos y demás, casi todo nos llegaba de la Unión Soviética. Nos llegaban hasta pollos congelados, latas de carne que decían que era carne rusa y tal. Entonces,
nos instalamos en una zona de confort donde éramos subsidiados con muchas cosas, éramos apoyados con muchísimos productos y demás, y dejamos de producir muchas cosas que sí debimos insistir en producir. Luego, se nos termina ese apoyo, ese respaldo de la Unión Soviética como ese gigante socialista que era como un papá político para nosotros, y entonces nos vimos atados, o sea, habíamos dejado de producir en muchos de nuestros campos, habíamos estado acostumbrados a que nos llegaban las cosas, digamos, de una manera fácil, no eran regaladas, eran con intercambio de la industria azucarera y demás, pero realmente nos instalamos en posiciones algo cómodas. Y en ese sentido, un poco nos hemos bloqueado también nosotros en nuestra manera de ser autosustentables como país, ¿no? Pero tampoco se solucionaría con quitar el bloqueo porque hay, como mencionaba, una infraestructura que ya está, una infraestructura de país que ya está como cosa que se necesita, como decía Jorge, inversión extranjera, se necesita un proceso, no es nada más decir, se cancela una medida política económica, como puede ser el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, y todo va a estar bien. No, hay todo un proceso, hay que hacer una apertura del país a la inversión extranjera, a replantear medidas socioeconómicas y políticas que realmente puedan cambiar un poco el panorama del país que tenemos. Pero bueno, sería un paso, ¿no? Sería un avance. Gracias, Lisbeth. Ciertamente, yo creo que el bloqueo, tal y como lo ha mencionado Jorge, pues nos deja con la duda de si desapareciendo ese bloqueo las cosas pudieran eliminarse, pero desde el otro lado, yo creo que también es válido plantear que, bueno, si se quiere hacer la prueba de si el socialismo funciona o no, pues quiten el bloqueo, porque de otra manera, pues la verdad no sabemos si funciona o no, ya con las atribuciones que tiene el gobierno de solucionar sus problemas internos, y si no los puede ir resolviendo, pues entonces ya habría que decir, no, ¿sabes qué? El socialismo como tal no funciona, ¿no? Pero bueno, eso habría que verlo igual en términos de poder. ¿Quién puede más? ¿Quién votó por desaparecer el bloqueo y quiénes votaron porque permanezca? Pues eso es muy evidente, ¿no? Son los países que están dentro del, digámoslo así, la influencia directa de Estados Unidos, ¿no? Como Israel, como Ucrania y como hasta ahora lo que va a hacer, porque ya van a cambiar las cosas, Brasil. Entonces, si se quiere, pues, ver esto de una manera en donde se pruebe cabalmente las capacidades del socialismo en un país, pues debe desaparecer, primero que nada, el bloqueo. Yo creo que pues, esto es elemental. Vaya, esto no quiere decir que vayan a desaparecer, como dice Lisbeth, ¿no? Como por ensalmo los problemas que ahora se tienen. Pero bueno, ya sería un, digamos, porcentaje de problemas los que se crearía Cuba, ¿no? Pues mucho menor al que hoy lo tiene postrado en términos económicos. Porque imaginemos, nosotros que somos el mayor socio perdónenme, comercial de Estados Unidos, un día por cualquier razón, ¿no? A nosotros pues nos establecieran un bloqueo, pero no solamente con Estados Unidos, con Europa y con cualquier país que pudiera tener el intento de comerciar con nosotros, lo cual le ocurre a Cuba. Pues entonces ya veríamos verdaderamente la situación tan desesperada en la que estaríamos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues lo mejor que puede ocurrir, ya votó la Asamblea de las Naciones Unidas, como se sabe, mayoritariamente, de manera inequívoca, porque se levante el bloqueo. Bueno, pues una vez que se levante el bloqueo, pues creo que ya se pudiera decir, bueno, pues este sistema funciona o no, aunque pues para verlo dentro de sus limitaciones y de su pequeñez, desde el punto de vista incluso demográfico,
pues la verdad es que ha alcanzado niveles muy impresionantes. Ya lo mencionó, lo ha mencionado Jorge, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista educativo, artístico, cultural, en fin, ¿no? Es decir, son muchas las marcas que han acompañado el desarrollo intelectual y cultural de Cuba, que no se han presentado en otros países, la verdad, ni más grandes ni más chicos. Entonces, yo creo que la posición del gobierno mexicano fue la indicada, ¿no? Que se levante el embargo. Bueno, yo creo que eso daría pauta para pensar, bueno, la verdad es que Cuba lo que necesita es otro gobierno, otro régimen, quiero decir, ¿no? Otro régimen que no sea el que tiene actualmente. Lo que pasa es que el antecedente es muy pesado, pues el régimen, digo, Cuba no era sino un prostíbulo de Estados Unidos, ¿no? O sea, también hay que entrar en ciertos matices, ¿no? La población que vivía en condiciones de servidumbre, ¿no? Respecto justamente de los capitales que iban a invertir su dinero en grandes hoteles y otros giros comerciales, pues la verdad era muy deprimente, ¿no? Era muy deprimente y muy indigno. Como indigno es el hecho de que al desaparecer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues gran parte de su población ha salido a buscar mejores condiciones de vida al exterior. Y un muy buen sector de esa población que se ha ido fuera de los países soviéticos, principalmente de Rusia, pues se ha dedicado en gran medida a la prostitución. En los ciertos sitios se ofrecen, por ejemplo, como gran atractivo las hermosas mujeres ucranianas, que lo son, pero bueno, pues en ese sentido. Entonces también son cuestiones de dignidad. Así que, pues yo les agradezco muchísimo a Lisbeth García, primero haber aceptado nuestra invitación. Lo mismo al maestro Jorge Cuellar, porque siempre pues, se requiere por lo menos hacerse de información y su disposición es lo que ha venido contando en este caso y en otros, para que este fórum pues por lo menos nos vaya hablando en otro idioma acerca de lo que se vive al sur y al norte, porque también a veces pensamos que por ir a chiviar a Estados Unidos lo conocemos y estamos muy lejos de ello. Estamos muy lejos de saber acerca de sus cuestiones sociales, políticas, no sabemos ni siquiera muchas veces cómo es que se llevan a cabo las elecciones allá, que se dicen muy democráticas, pero la verdad es que desde que yo vengo siguiendo ese tipo de procesos, pues ha habido una cantidad de fraudes, claro, pues muy disfrazados, muy disminuidos por acontecimientos de mayor peso que se generan o que se producen, se construyen, pues para taparle, como decimos acá, el ojo al macho. Entonces, pero eso también requiere de que nosotros, no por omitir el conocimiento de una parte del continente, pues lo ignoremos, ¿no? O de la otra, porque tampoco nos interesa conocerlo. Entonces yo creo que es bueno que vayamos cobrando conciencia de que habitamos un continente y que en ese continente vivimos y que nuestra obligación moral, desde luego, ¿no? Es intentar conocerlo. Así que vamos a abrir esta ronda de preguntas y respuestas. Les pido que por favor sean tan amables de enviárnoslas para poder hacer una síntesis de algunas de ellas, si son tan amables. A ver, aquí levanta la mano el doctor Carlos Figueroa Ibarra. Por favor, doctor. Doctor. Muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, claro. Sí. Bueno, pues muchas gracias al evento, este foro sobre política y cultura, y muchas gracias a los ponentes
que el día de hoy nos han hablado sobre Cuba. Lo que voy a decir lo digo desde, pues, desde la óptica de que tengo familia cubana. Estoy vinculado a Cuba, aunque soy mexicano guatemalteco. Bueno, parte de mi familia es cubana, concretamente de La Habana, de Nuevo Vedado y de Luyanó, es donde ellos están viviendo. Y en los últimos 26 años, pues he tenido la oportunidad de viajar muchas veces a Cuba. Y poco a poco he ido, pues sacando algunas conclusiones que me permito compartirlas con ustedes en este momento. A mí me parece que si vamos a hablar en términos de la relación entre lo que tiene que ver la subjetividad y la generación, yo puedo advertir que hay cambios muy importantes según la generación que se trate. Los jóvenes que eran jóvenes al triunfo de la revolución y que ahora ya son hombres septuagenarios y mujeres septuagenarias, buena parte de ellos siguen teniendo convicciones muy fuertes y, digamos, en términos de convencimiento político, muy vinculados a toda esa etapa de la Revolución Cubana de los 60s y parte de los 70s. Pero hay que ver también que esos jóvenes vivían y vivieron una gran precariedad en los 60s y 70s, pero tenían, digamos, convicciones en el sentido de que había un futuro para la humanidad. Y ese futuro estaba expresado en lo que se llamaba la transición global que vivía el mundo del capitalismo al socialismo. En los 80s vino otra generación que creo yo que, según lo que me cuentan, no tuvo tantas precariedades y la convicción en el futuro continuaba. A mí me parece que una situación muy, muy importante y que es un gran dilema para la Revolución Cubana, Lisbeth incluso aludió a una situación de cansancio, ¿verdad? Sucede a partir de las generaciones. Disculpe, se le silenció el micrófono. Gracias. Porque entonces esta generación de los 90s, que a partir de los 90s conviene una situación de precariedad que no termina y que se vio, digamos, muy, muy acusada en el contexto de la pandemia, sin que, digamos, haya una expectativa de futuro, porque esto es lo que buena parte de los jóvenes y buena parte de la humanidad vive después del auge neoliberal y de que incluso el concepto de revolución dejó de tener una actualidad. Yo creo que si el bloqueo se quitara, que este es un elemento hipotético que se ha sacado el día de hoy, Cuba mejoraría notablemente su situación económica, pero creo yo que lo que estamos observando en Cuba y lo que he observado de una penetración cultural que viene a través del turismo, un consumismo que incluso viene a través de esos millones de turistas, se incrementaría y entonces estaríamos probablemente observando un cambio profundo en la subjetividad de millones de personas. Lo establezco como una hipótesis y es lo que me sugiere la discusión que ustedes están teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
le agradecemos su intervención. Tal vez haya otra pregunta, con mucho gusto la responderíamos en el poco tiempo que tenemos ya para cerrar este diálogo sobre Cuba. Por favor. Pueden levantar la mano o enviarnos un chat. No habría preguntas. Bueno, pues en ese caso vamos a concluir esta mesa sobre cultura y política en Cuba. Creo que nos llevamos juicios, ideas muy interesantes, así como para darle la vuelta, ¿no? Repensarlos. Y bueno, a todos ustedes quiero invitarlos para los diálogos que van a tener mañana, que van a tener lugar mañana a partir de las 4 de la tarde. Mañana estaremos nosotros viendo a Colombia y, si no me equivoco, Ecuador. Participarán para saber... pues, es Guatemala, querido Abraham. Es cierto. Sí, es Ecuador y Guatemala. Sí. Sí. Perfecto, pues entonces tendremos la participación del propio doctor Carlos Figueroa, ¿no? Y en lo que hace a Guatemala, y a los ponentes que van a abordar el tema sobre Ecuador. Entonces son países con sus características muy propias, pero vale la pena interesarse por cuáles son esas características y las realidades a través de las cuales se manifiestan. Muchas gracias de nuevo a todos los jóvenes por su asistencia y esperamos que puedan acompañarnos pues en esos diferentes diálogos que tendrán lugar entre mañana y el día 9 de noviembre. El día 10 vamos a tener el cierre y la proyección de un documental sobre el proyecto cultural del neoliberalismo. Es un documental muy reconocido y entonces lo vamos a proyectar. Gracias de nuevo. Por favor, Adriana, ¿tienes alguna cosita pendiente? Claro, claro, sí, profesor, aquí estoy. Muchas gracias a los conferencistas, también a usted, profesor, muchas gracias al doctor Jorge Cuéllar Montoya, también a la periodista Lisbeth García por su presencia, también a todos los presentes. El día de hoy tocamos un tema muy interesante, diversos temas muy interesantes, y los invito a mantener presente la importancia de estos mismos. Una vez más, el Centro de Estudios, el Centro de Estudios Parlamentarios de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les damos las gracias por su presencia y que tengan buenas tardes. Los esperamos en los próximos eventos del foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias a Buenas todos. tardes. Adiós.